Buenos días. Hace poco, Airán y yo estuvimos de aniversario, pero no de aniversario de matrimonio, sino que hace 5 días que se cumplió el primer aniversario de la compra de nuestra casa. Y los que tienen una casa propia, seguro que pueden mirar hacia atrás y pueden acordarse de cuánto esfuerzo, cuánta fatiga, bien de papeles, bien de dinero, bien de presión que supuso comprarla, ¿verdad? Así que para nosotros es una fecha importante. Y últimamente además pienso mucho en mi casa, bastante, demasiado, incluso rayando la obsesión, ¿verdad? Pienso mucho. Y los que han estado alguna vez en mi casa saben que es una casa antigua, pero dentro de lo que cabe está más o menos bien. O sea, no es una chabola, no se está cayendo a cachos ni nada, es más vieja que yo, pero todavía está ahí más o menos bien. Es habitable, podríamos decir. Pero una cosa es que una casa sea habitable y otra es que sea cómoda y funcional, ¿verdad? Y nuestra casa tiene una distribución un poco rara. Hay habitaciones que se comunican entre sí, no sé por qué la gente de antes quería vivir en una comuna hippie, ahí todas las habitaciones se comunican entre ellas. Hay habitaciones que tienen el hueco de la puerta, pero no tienen puerta. Hay habitaciones que tienen ventanas, pero que no dan a ningún sitio, o sea, no dan a un patio, no dan a ningún lado, está hecho el hueco ahí para nada. Hay habitaciones que entonces no tienen pues una buena ventilación. Tenemos 2 patios, pero esos patios todavía son de tierra. Nadie se molestó en echarle, aunque sea un pisco de cemento a ese suelo. El baño, pues el pobre necesita un poquito de cariño, vamos a decirle. La cocina también funciona, pero tampoco está distribuida pues de la mejor manera, ¿verdad? El salón es pequeño, demasiado pequeño para lo que a nosotros nos gustaría. Y tenemos un recibidor que en verano podría cocinarse allí sin necesidad de encender el fuego, ¿verdad? La sauna, podemos llamarlo. ¿Quién de ustedes tiene una sauna en su casa? Ninguno, yo sí. Y claro, hay muchas cosas que desde que la compramos pues nos gustaría ir cambiando, pero el problema es que no podemos hacerlo todo de golpe, ¿verdad? Así que a lo que me dedico es a algo muy básico. Me dedico a pensar, a darle vueltas a las cosas, ¿verdad? Miro la casa y me pregunto, ¿qué queremos hacer con ella? ¿Cómo nos gustaría que esta casa fuera dentro de unos años? ¿Qué cosas son realmente importantes para nosotros como familia? ¿Qué es lo que deberíamos hacer primero? ¿Qué es lo que se puede esperar quizás un poquito más? Porque cuando no puedes hacerlo todo, necesitas saber qué es lo prioritario, ¿verdad? Y además hay cosas que no tendrían ningún sentido arreglarlas ahora mismo si después dentro de un tiempo voy a tener que romperlas para volverlas a hacer. Así que ahora mismo, aunque no tengamos los recursos para poder hacer reformas, sí que nos toca empezar a tomar algunas decisiones pensando en hacia dónde queremos que vaya nuestra casa, ¿verdad? Y esto que hago yo con mi casa, de pensar y de darle vueltas, y esto quedaría mejor así, esto quedaría mejor así, vamos a hacer primero esto, vamos a hacer primero lo otro, también lo podemos aplicar en realidad a cualquier área de nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra economía, a nuestro trabajo. Tú no, Airán, pero los demás sí pueden pensar acerca de su trabajo porque Airán ya sobrepiensa demasiado, a cómo queremos ser nosotros mismos o cómo queremos estar dentro de unos años, aquello a lo que nos gustaría que Dios nos utilizara. Y nosotros como pastores, además de todas esas cosas que todos pensamos, pues también pensamos mucho en la iglesia, ¿verdad? Oramos, hablamos y tratamos de escuchar a Dios para saber hacia dónde Él quiere que nosotros caminemos, porque cuando pensamos en todas estas cosas, no se trata solamente de hacia dónde quiero ir yo, qué es lo que me gustaría a mí, sino que también tenemos que preguntarnos hacia dónde quiere llevarnos Jesús, ¿verdad? Y cuando empezamos a tener algo más clara esa dirección que Jesús quiere darnos, aparece otra pregunta. ¿Hay algo que debería empezar a preparar hoy mismo?
Hay algo que debería empezar a preparar ya, porque quizás hay cosas que no podemos hacer todavía porque no es el tiempo, porque no tenemos los recursos y hay que esperar un poco más, X motivos, ¿verdad? Hay veces que tenemos que esperar. Pero aunque no sea el momento de hacerlo, sí que puede ser el momento de empezar a prepararlo, ¿verdad? Y al final todo esto de ver hacia dónde estamos mirando, de ver hacia dónde estamos caminando, tiene que ver con una palabra muy importante, y esa palabra es visión. Porque la palabra visión, tener visión, no es simplemente imaginar cómo nos gustaría que se viera nuestro futuro dentro de unos años, ¿verdad? No es solamente soñar y divagar y que eso se quede ahí, sino que caminar hacia la visión es empezar a entender hacia dónde Dios quiere llevarnos y dejar que esa dirección que Dios está marcando, pues también incluya lo que hacemos hoy, ¿verdad? No solo el futuro, sino lo que hacemos hoy. Y si queremos caminar con visión, hay 3 cosas que tenemos que hacer. Son 3 acciones que las vamos a ir desarrollando. Ahora se las voy a soltar por si alguien quiere apuntarlas, pero las vamos a ir desarrollando después. Estas 3 acciones son, en este orden, escuchar antes de movernos, preparar antes de que llegue el momento y depender de Dios para lo que nosotros no podemos hacer. Y precisamente hay una historia donde vamos a ver esas 3 acciones. Así que vamos a estar profundizando en 2 de Reyes, capítulo 3. Pero antes de leer el texto, necesito ponerlos un poco en contexto, porque es una historia súper larga en la que aparecen varios reyes, varios pueblos, varios nombres, y como empecemos, que si Israel, que si Judá, que si Moab, que si Jorán, que si Josafat, que si Mesa, dentro de 5 minutos no sabemos ni cómo nos llamamos nosotros mismos, ¿vale? Así que vamos a hacerlo súper fácil. Vamos a imaginarnos que esta sala que tenemos aquí es un mapa. Este lado va a ser Israel. ¿Quiénes van a ser ustedes? Israel. No los veo muy animados. ¿Quiénes van a ser ustedes? Israel. Israel. Un grito de guerra o algo. ¿Eso? No te quieren seguir. Esta gente no te quiere. Vayan ensayando. A ver, un grito de guerra. Oh. Estoy intimidada, vale. Ustedes son Israel. Y su rey va a ser Jorán. Y de su rey tienen que saber que era hijo de Acab y de Jezabel. Así que Jorán, siguiendo el ejemplo de sus padres, que eran terribles, no me voy a meter ahora a contar todo lo que eran sus padres, pero sus padres eran terribles. Jorán, siguiendo el ejemplo de sus padres, pues también estaba haciendo las cosas fatal delante de Dios. Así que su rey era malo. Lo siento por ustedes, Israel. En este lado, que parece que está más lleno hoy, se fueron todos para acá, este lado va a ser Judá. ¿Y cómo es el grito de guerra de ustedes? Bueno, está más o menos. Tampoco me intimidaron demasiado. Vale, el rey de Judá, que tiene el grito de guerra, ¿cuál? Ninguno, porque es que no se ponen de acuerdo, ¿no? Es una cosa rara. Vale, el rey de ustedes se llama Josafat, ¿vale? Y ese rey sí que estaba buscando a Dios, ¿verdad? Era un rey que podemos decir, bueno, así que ustedes son los buenos y ustedes son lo peor, son los malos. Vale, tenemos a Israel, tenemos a Judá y nos falta uno más, ¿vale? Así que ustedes, lo siento David y Marta, ustedes 2 solos van a ser Moab, van a ser el reino de Moab. Y un grito de guerra. Marta, que son todos orangutanes en esta iglesia, ¿qué pasa? Vale, ¿ustedes van a ser qué reino? Moab. Marta, ¿qué reino? Moab, muy bien, vale. Y el rey de ustedes se llama Mesa. Vale. Y durante bastante tiempo, el reino de Moab, que son ellos 2 que están ahí atrás, había estado sometido al reino de Israel, ¿vale? Israel era más poderoso que Moab. Y durante mucho tiempo, Moab tenía que pagarle impuestos exagerados
a ustedes, Israel. Pero Israel estaba sangrando a Moab. Israel era un poquito espabilado. Pero un día se muere el padre de Jorán. Se muere Acab, el que era más malo que la quina, ¿verdad? Era súper malo. Era súper malo, se muere el rey padre y resulta que Mesa, el rey de Moab, decide que ya está bien, que ya no va a pagar ni un euro más. Así que Moab, siendo los poquitos que son, yo no sé cómo se atreven, ellos dos se rebelan contra Israel y dejan de pagar impuestos. Evidentemente, a Jorán, que era el nuevo rey, ya no estaba Acab, se acababa de morir, por eso fue la rebelión, pues a Acab eso no le hizo ninguna gracia, ¿verdad? ¿A qué rey no le gusta que no le paguen los impuestos? A ninguno. Así que Israel decide ir a la guerra contra Moab, ¿verdad? Pero antes busca ayuda. ¿De quién busca ayuda? De Judá, de los amigos de Judá, ¿verdad? Le pide ayuda a, ¿cómo se llamaba su rey? No. Josafat le pide a Ruth. Jorán le pide ayuda a Josafat y Josafat le dice que sí. Y por el camino se les une un ejército más, que voy a hacer yo porque aquí no hay más nadie, ¿verdad? Es el ejército de Edom, ¿vale? Así que tenemos a 3 ejércitos avanzando juntos, a Israel, a Judá y a Edom. ¿Contra quién? Contra Moab, ¿verdad? No, más pobrecita, yo que estoy sola, pero bueno, estoy con ustedes. Bueno, hasta aquí parece que todo va bien, ¿verdad? Tenemos hombres, mujeres, orangutanes, porque los gritos de guerra eso no los entiendo. Tenemos animales, tenemos una súper estrategia, ¿verdad? Y tenemos 3 ejércitos, todos juntos. Pero después de 7 días, caminando por el desierto, porque acuérdense que vamos a ir a la guerra contra Moab, después de 7 días caminando por el desierto, hay un pequeño detalle que su rey, que serás tú, porque estás ahí en la primera fila, no había calculado bien. Y es que se quedan sin agua. Y no estamos hablando de, ay, se me quedó la botellita de agua, doy la vuelta y la recojo. Estamos hablando de 3 ejércitos completos que están con sus animales, con todas sus cosas de batallar, en medio de una zona totalmente desértica y sin agua. Así que en esas circunstancias ya daba igual cuántos soldados seamos, ¿verdad? Da igual la estrategia tan buena que nos habíamos montado, da igual lo fuertes que seamos, si no hay agua, no podemos seguir, ¿verdad? Porque la vamos a espichar todos nosotros. Y entonces pasa algo que me llama mucho la atención, porque el rey Jorán, el rey de ustedes, Israel, mira la situación, se ve allí en medio del desierto y mira lo que dice. Vamos a 2 de Reyes 3, versículo 10. Espérate que va a subir el pan. El Jorán va y dice, ¡ay! El Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Yo no sé si, lo voy a volver a leer, a ver si nos cae el 15. ¡Ay! El Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y cuando yo leo esto pienso, ¿perdón? ¿Perdón? ¿Que el Señor los ha traído? ¿A dónde? El Señor los ha traído. Porque en ningún momento de todo lo que les acabo de contar dice que Dios los mandara a la guerra, ni a ningún sitio, ¿verdad? Yo no he dicho eso en ningún momento, pero lo vamos a leer para que no digan que me invento las cosas. 2 de Reyes 3, versículos del 4 al 7. Dice, esto fue después de que aquel se rebelara. Ahora bien, Mesa, rey de Moab, criaba ovejas y como tributo anual entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra Israel. Entonces el rey de Jorán salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y envió este mensaje a Josafat, rey de Judá.
el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Y el otro le respondió, claro que sí, estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Dónde está ahí que Dios dijo qué? Dios no se ha manifestado, Dios no ha dicho ni mu. Joram solito decidió ir a la guerra, ¿verdad? Joram solito decidió reunir su ejército, Joram decidió pedirle ayuda a Judá y Joram también decidió la ruta por la que iban a ir, ¿verdad? Y cuando se encuentran ahí en medio del desierto sin agua, Joram se gasta la cara de decir, ay, es que el Señor nos ha traído hasta aquí para que nos derroten, ¿verdad? El Señor lo ha hecho aposta para que nosotros caigamos los tres ejércitos. Y esto, cuando lo leemos así, aunque nos parezca un descaro de parte de Joram, es algo bastante común, que no es lo que está bien, no es lo que debería ser normal, pero es común y también es algo bastante humano. Cuando las cosas nos van súper bien, no le preguntamos a nadie, ¿verdad? No consultamos con nadie, tiramos para adelante, tomamos decisiones, hacemos planes, organizamos nuestra vida y vamos avanzando, ¿verdad? Una cosa detrás de otra. Pero cuando algo sale mal, amigos, ¿eh? O al de arriba, ¿verdad? Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Yo que soy una grandísima persona, ¿por qué estás permitiendo esto? Pero luego de esa escena en la que Joram se está quejando, pasa algo interesante. Y es que Josafat, el rey de Judá, reacciona de una manera completamente diferente a Joram. Están en el mismo desierto, están con el mismo problema y están ante el mismo peligro, ¿verdad? Pero en lugar de suponer lo que Dios está haciendo, Josafat simplemente pregunta, lo vamos a ver en el versículo 11. ¿Acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó, aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Joram vemos que supuso algo acerca de Dios, pero Josafat propuso consultarle a Dios directamente. ¿Qué dice Dios que hagamos ahora? Porque ya estamos metidos en el fregado, ya no podemos volver para atrás ni tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que dice Dios que tenemos que hacer ahora? Y aquí vemos la primera de esas tres acciones que les estaba hablando al principio. Escuchar, ¿verdad? Escuchar antes de movernos, porque visión no es decidir primero lo que yo quiero hacer y después pedirle a Dios que bendiga mi plan, sino que visión es preguntarle primero, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres llevarme? No se trata de decidir, yo quiero esto, y después decirle a Jesús que se venga, que se una a mi plan, ¿verdad? Porque nuestros planes son buenísimos por lo visto. Antes de pensar qué tengo que cambiar, o qué tengo que construir, o qué tengo que preparar, necesitamos escuchar su dirección. Esto es básico, pero muchas veces el primer paso nos lo saltamos. Porque nosotros quizás podemos prepararnos muchísimo. Quizás son personas como yo que le dan 20.000 vueltas a las cosas y se preparan y piensan y sobrepiensan. Quizás son personas súper organizadas y son capaces de organizarse muy bien. Y son capaces de invertir tiempo, dinero y energía. Pero si yo no sé hacia dónde Dios quiere llevarme, puedo terminar preparando un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que Él quiere hacer de verdad. Y eso es precisamente lo que Josafat hace. Antes de buscar una solución, antes de inventarse nada, él busca dirección y pregunta, ¿no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Y alguien de los que está allí le responde, sí, está Eliseo. Y Eliseo, en ese punto, acababa de tomar casi que el relevo de Elías. Elías, el gran profeta del pueblo de Dios. Y de hecho, Eliseo, hasta hacía muy poquito,
era reconocido simplemente como el hombre que servía a Elías. Quizás muchos ni se sabían su nombre. Quizás Eliseo solamente era el ayudante de Elías. Pero Josafat lo tiene súper claro. El Señor habla por medio de él. Así que los 3 reyes bajan a buscar a Eliseo. Y cuando Eliseo ve a Joram, que tenía un poquito de coraje por lo que vamos a ver, cuando Eliseo ve a Joram, la conversación no empieza precisamente bien, no es muy amigable. Eliseo estaba molesto, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de que el padre de Joram era peor que Joram. Y ya Eliseo conocía a su padre y habían tenido ahí movidas. Así que Eliseo estaba molesto. Y de hecho, cuando Joram va a preguntarle, Eliseo le dice prácticamente, ¿tú qué haces aquí? Vete a consultarle a los profetas de tu padre y de tu madre. O sea, así, tal cual. Si quieren lo pueden leer en su Biblia. Eliseo no se corta un pelo. Eliseo no se anda con chiquitas. Pero entonces, después de soltarle esto, Eliseo hace algo bastante curioso. Antes de darle una palabra de parte de Dios, Eliseo dice, tráiganme a alguien que toque el arpa. Y yo no sé exactamente qué estarían pensando los 3 reyes que estaban allí en ese momento. Llevaban 7 días caminando, estaban reventados, no tenían agua, los animales también estaban agotados, todo el mundo estaba hecho polvo y habían venido a buscar desesperadamente una palabra de parte de Dios. Y Eliseo les dice, tráiganme un músico. Y no parece precisamente la solución más urgente ni más lógica, ¿verdad? Para el problema que ellos les acaban de plantear. Pero el texto dice que mientras el músico tocaba, el poder del Señor vino sobre Eliseo. Y no sabemos exactamente, porque la Biblia no lo dice, por qué Eliseo necesitó ese momento musical. No lo sabemos. Quizás necesitaba serenarse un poco después del encontronazo que tuvo con Joram, ¿verdad? La música dice que amansa a las fieras. Quizás era por eso, no lo sabemos. Quizás era simplemente su manera de conectarse con Dios, ¿verdad? Como puede ser la manera de muchos de los que estamos aquí, la manera de predisponerse a escuchar la voz de Dios. El texto no nos lo explica y tampoco lo vamos a inventar, pero es curioso, ¿verdad? Y me llama también la atención una cosa, y es que Eliseo no habla inmediatamente. Antes de hablar en nombre de Dios, se detiene. Y muchas veces nosotros hacemos pues justo lo contrario, ¿verdad? Respondemos en caliente. Estamos enfadados y contestamos súper rápido, sin pensar ni nada. Nos sentimos presionados y lo que hacemos es buscar soluciones instantáneas, sin pensar en el futuro, sin pensar en nada más. Y este detalle de Eliseo vuelve a reforzar exactamente lo mismo que acabamos de ver con Josafat, que hay que escuchar antes de movernos. Y para escuchar a veces tenemos que parar, porque nos gusta mucho estar en multitarea todo el día, ¿verdad? Pero a veces hay que parar, porque tenemos ruido fuera, pero también tenemos ruido dentro. El ruido de la prisa, que siempre tenemos mucha prisa, el ruido de nuestros miedos, de nuestra frustración, de nuestras propias ideas, el ruido de la idea que yo tengo de lo que yo quiero que pase, también el ruido de lo que no quiero que pase. Y hay tanto ruido que no tenemos espacio, en verdad, para escuchar. Pero Eliseo se detiene y escucha. Y entonces sí, entonces llega la palabra de Dios. Y solo después de escuchar la dirección de Dios, van a saber lo que tienen que hacer exactamente. El problema es que probablemente la respuesta que les da Eliseo, pues no era precisamente lo que ellos estaban esperando. Vamos a leer la respuesta de Eliseo en 2 de Reyes 3, del 16 al 17. Así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos
sus animales. Imagínate la escena. Porque a veces leemos las cosas rápido, pero imagínate estar tú allí. Has ido a buscar al profeta porque necesitas una respuesta urgente de parte de Dios. Necesitas que Dios te diga qué tienes que hacer. Y la respuesta es, ponte a cavar zanja. Y además también le dice, no van a haber ni viento ni lluvia. O sea, tienen que ponerse a cavar zanja sin tener ni una sola señal visible de que esa agua que les ha prometido va a llegar. Y aquí vemos la segunda acción. Preparar antes de que llegue el momento. Fíjense el orden. Escuchar antes de movernos y ahora preparar. Dios les había prometido que el agua iba a llegar, ¿verdad? Así que aunque todavía no hubiera ni siquiera indicios de un pisco de viento, ni una nube en el cielo, que no estuviera ni siquiera chispeando, ellos empezaron a preparar el terreno. Porque tener visión también significa esto, dejar que aquello hacia lo que Dios nos lleva cambie las decisiones que tomamos hoy, aunque no podamos ver. Prepararnos no significa que tengamos que hacerlo todo ya, que tengamos que tenerlo todo completo ya, porque no es el tiempo. Preparar no siempre significa tengo el plan y lo voy a ejecutar ya con la misma. A veces, cavar la zanja es simplemente tomar una decisión hoy que va a facilitar lo que quiero construir mañana. La pregunta es, y esa es para ti, ¿hay algo que deberías empezar a preparar hoy? Porque aquellas zanjas que Dios les había dicho que cavaran simplemente eran una preparación para algo que todavía no había llegado. Y a veces nosotros hacemos lo contrario, porque somos así de cabezudos, ¿verdad? La cabra siempre tira para el monte. Dios nos dice para acá y nosotros vamos para allá. Pasamos años orando por algo, pero un montón, orando, pero no hacemos nada por estar preparados para cuando llegue el día. Pedimos a Dios una oportunidad de lo que sea, laboral, para estudiar, en el amor, lo que sea. Pedimos una oportunidad, pero no nos estamos preparando para ella. Pedimos que Dios nos use, pero no estamos trabajando en aquellas áreas que sabemos que necesitamos trabajar. Pedimos cambios, pero seguimos tomando las mismas decisiones una y otra vez, cometiendo los mismos errores una y otra vez. Así que pensemos por un momento, si eso que estoy esperando, lo que sea, cada uno que lo tenga en mente, lo que sea que esté esperando, si eso que yo estoy esperando, de repente llegara mañana, ¿estoy preparado para poder recibirlo? ¿Estás preparado? Porque aquí también hay algo más. Prepararnos no significa solamente preparar las circunstancias que tenemos alrededor. No solamente se trata de lo externo. Porque recibir una cosa es recibirlo y ya está. Pero estar preparado para sostenerlo es otra cosa totalmente distinta. Y a veces anhelamos un montón de cosas buenas, ¿verdad? Porque yo creo que cuando oramos, pedimos lo que nosotros entendemos que es bueno. No creo que nadie sea masoquista y pida cosas malas. A veces pensamos en esas cosas buenas y las anhelamos, pero si eso llega y nuestro carácter no está preparado para sostenerlo, algo que llevábamos mucho tiempo deseando puede terminar produciendo dolor, frustración y culpa. Dolor porque cuando llega era algo que esperábamos disfrutar, ¿verdad? Pero empieza a pesarnos porque no estábamos preparados para cargar con eso. Frustración porque pensamos, cónchale, pero si esto era lo que yo quería, esto es lo que llevo yo orando un montón de años, ¿por qué ahora me está costando tanto, ahora que lo tengo? Y culpa porque también cuando llega y no estamos preparados, empezamos a pensar, quizás es que yo no sirvo para esto.
quizás el problema soy yo, ¿verdad? Cuando quizás parte del problema es que queríamos recibirlo, pero todavía no estábamos preparados para sostenerlo. Y por aterrizar esto un poco más a la vida práctica, a veces queremos ganar más dinero, ¿verdad? Tener más, no estar tan apretados. Pero si no aprendemos a administrarlos cuando aún tenemos poco, no se van a arreglar nuestros problemas económicos. Va a llegar más dinero, pero con la misma se va a ir. A veces pedimos liderazgo, pero si no hemos permitido que Dios trabaje en nuestro carácter, liderazgo sin humildad puede hacer daño a otros. Eso produce también dolor. Otros a lo mejor han deseado un ministerio que sea grande, un ministerio que tenga alcance, ¿verdad? Pero si no has aprendido a tener límites, ese ministerio puede acabar quemándote. Por eso preparar el terreno no consiste solamente en preparar las circunstancias externas, sino que se trata de trabajar en nosotros y permitir que Jesús sea el que trabaje en nosotros y que nos transforme. En nuestro carácter, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra humildad, en nuestra paciencia, en nuestra capacidad de servir también. Porque Jesús no solamente está interesado en llevarnos a un sitio, Él no solamente está pensando en llevarnos de A hasta B, sino que también está interesado en quienes nos estamos convirtiendo mientras vamos de aquí para allá, ¿verdad? Mientras llegamos. Así que la pregunta no es solamente, ¿estoy preparado para recibir lo que espero? Sino que también tengo que preguntarme si estoy permitiendo que Jesús me prepare para cuando llegue el día poder sostenerlo. En esta historia vemos que ellos no tenían agua, pero ya tenían una palabra de parte de Dios, ya tenían una promesa. Y eso fue suficiente para empezar a cavar, para empezar a prepararse. Y entonces llega la mañana siguiente. Vamos al versículo 20 de 2 de Reyes 3. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Vemos que el Señor cumplió, el agua llegó y además pasó algo con esa agua que ninguno de los que estaban allí podía haber previsto. Cuando los moabitas, o sea, los enemigos, se levantaron por la mañana, dice que el sol estaba reflejando el valle donde estábamos todos nosotros, Israel, Judá y Edom. El sol estaba reflejando sobre esa agua, ¿verdad? Que todas las zanjas se habían llenado y lo que había era un charco. Pues los moabitas pensaron que eso era un gran charco de sangre. Y entonces ellos llegaron a la conclusión automáticamente de que nos habíamos peleado aquí, entre todos nosotros, que nos habíamos matado, nos habíamos vuelto locos y nos habíamos matado. Israel, Judá y Edom, ¿verdad? Nos habíamos matado todos y entonces ellos dijeron, esta es la nuestra. Ahora es el momento de ir tranquilitos a recoger todo el botín que podamos. Pero cuando llegaron al campamento, estaban todos preparados. Estábamos al acecho. Ustedes se creen que no, pero estábamos al acecho. Y cuando llegaron, pues fueron derrotados. Así que Dios les dio la victoria. Es decir, ellos sabían lo básico, que necesitaban agua para sobrevivir, ¿verdad? Pero Dios sabía, además, todo lo que iba a hacer con esa agua. Y quiero que nos paremos en un detalle más. Ellos habían hecho su parte. Cavaron las zanjas que Dios les había dicho. Prepararon ese terreno, ¿verdad? Pero había algo que ellos no podían hacer. Y ese algo era producir agua. Y aquí vemos la tercera acción. La primera, ¿cuál era? Escuchar antes de movernos. La segunda, preparar antes de que llegue el momento. Y la tercera cosa era depender de Dios para lo que nosotros no podemos hacer. Porque hay cosas que Dios nos va a pedir que las hagamos nosotros mismos, ¿verdad? Las zanjas nos las vamos a tener que cavar nosotros mismos. Cosas que van a ser nuestra responsabilidad. Él no nos va a quitar responsabilidad. Ellos
tenían manitas, ¿verdad? Ellos tenían palas. Ellos podían cavar. Pero por mucho que cavaran, una zanja iba a seguir siendo una zanja. Ellos necesitaban agua, no necesitaban zanjas, necesitaban agua. Y nosotros también podemos hacer nuestra parte, ¿verdad? Porque también tenemos manitas. Bueno, algunos están ahora mismo que les duelen los brazos, pero tenemos manitas espirituales también, ¿verdad? Seguimos teniendo manitas. Y a nosotros nos va a tocar hacer pues nuestra parte en cosas del día a día, como cuidar de nuestro matrimonio, ¿verdad? En todo lo que podamos vamos a intentar cuidar de nuestro matrimonio, pero no podemos controlar el corazón de nuestra pareja, ¿verdad? Por mucho que queramos. Podemos educar a nuestros hijos, podemos acompañarlos, podemos aconsejarles, podemos pegarle la turra cada día, ¿verdad? Podemos orar por ellos, pero al final del día no podemos decidir por ellos. Podemos también compartir el evangelio con las personas, pero al final nosotros no tenemos la capacidad de convertir a nadie ni de convencer a nadie, porque hay una parte que nos corresponde a nosotros, pero hay otra parte que solamente le corresponde a Dios. Y normalmente nosotros nos vamos de un extremo a otro, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, pues si Dios quiere hacerlo, pues ya lo hará. De la manera que sea, ya lo hará. Y no hacemos nada. Y nos quedamos esperando, ¿verdad? No preparamos, no cambiamos nada, no aprendemos nada, no cavamos, nos quedamos ahí tranquilitos. Pero otras veces hacemos exactamente lo contrario. Queremos controlarlo todo. Pensamos que si hacemos todo correctamente, que si trabajamos lo suficiente, que si planificamos, que si hacemos todo súper bien, encontramos la estrategia perfecta y todo, entonces vamos a conseguir el resultado. Y tampoco funciona así, porque podemos cavar la mejor zanja del mundo, tener una pala, último modelo y dejarla perfecta, derechita, ¿verdad? Pero no podemos hacer que llueva. Nuestra responsabilidad es hacer aquello que Jesús nos está pidiendo que hagamos. Y después depender de Él para aquello que nosotros no podemos producir. Y esto me lleva a pensar en nosotros como iglesia, porque llevamos un montón de años pidiéndole cosas a Dios, ¿verdad? Y quiero que imaginen por un momento que todas esas cosas que como iglesia le hemos estado pidiendo a Dios, que todo eso de repente mañana sucede. Todo eso. De repente empiezan a llegar un montón de personas, de repente llega un montón de familias, llegan jóvenes, llegan personas que están heridas, llega gente con hambre que quiere conocer a Jesús de verdad, personas que quieren servir, que hacen cola ahí, yo, por favor, quiero servir, ponme a hacer algo. Vamos a imaginarlo, a mí me emociona eso. Personas que necesitan ser acompañadas. Imagínense que empiezan a ver conversiones, una detrás de otra, restauración, o sea, familias transformadas, jóvenes que quieren seguir a Jesús, personas creciendo y están creciendo tanto que a la misma vez están discipulando a otras personas, que empezamos a tener un impacto, pero ya no por nosotros mismos, sino por lo que Dios está haciendo cada vez más aquí en Fuerteventura. Mi pregunta no es si nos alegraríamos, porque doy por hecho de que nos alegraríamos, ¿verdad? Si todo eso pasara. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Porque quizás llevamos un montón de tiempo pidiéndole a Dios que mande agua. Y Dios lleva tiempo preguntándonos a nosotros, ¿dónde están las zanjas? Queridos, ¿dónde están las zanjas? ¿Dónde están? Nosotros no podemos fabricar el crecimiento, ¿verdad? Pero sí que podemos preparar una comunidad capaz de cuidar aquello que Dios nos confía. Y por eso creo que hay otra pregunta más. Ustedes dirán, es el día de las preguntas, qué pesada es. Sí, bueno, no me importa. Otra pregunta más. ¿Cómo sería el IENAI si Dios respondiera a alguna de nuestras oraciones? Porque si de repente empiezan a llegar esas personas, ¿dónde las ponemos? ¿Dónde las ponemos? Unos encima de otros, o sea, nos apilamos así como las sillas, nos apilamos. ¿Quién los va a recibir?
porque el equipo A cada vez está el pobre más mermado, va quedando menos gente, ¿verdad? ¿Quién los va a acompañar? ¿Quién los va a discipular? ¿Quién los va a enseñar? ¿Quién va a servir a todo ese poco de personas que lleguen? ¿Quién se va a hacer responsable? Tenemos estructuras que de verdad permitan que esto crezca sin que termine recayendo siempre sobre las mismas 4 personas. Y yo sé cuáles son algunas de esas zanjas que tenemos que cavar. Y yo creo que ustedes también más o menos saben cuáles son. Necesitamos seguir fortaleciendo el discipulado para que las personas no solamente lleguen aquí a la iglesia, vengan un ratito el domingo y ya está, sino que tengan a alguien con quien caminar, alguien con quien aprender y con quien crecer. Necesitamos también formar y dar espacio a nuevos seguidores, ¿verdad? Porque si queremos crecer en ese sentido, no podemos seguir dependiendo del servicio de las mismas personas que siempre lo hacen todo. Necesitamos también preparar espacio para las nuevas generaciones, para los niños, para los adolescentes y para los jóvenes. Está muy bien que tengan sus reuniones y sus clases y sus historias, ¿verdad? Pero no se trata solamente de que ellos tengan una actividad adecuada para ellos, sino de ayudarles a encontrar de alguna manera su lugar en la iglesia y que aprendan también a seguir a Jesús. Y también necesitamos seguir creciendo en acompañamiento y en cuidado, porque si estamos orando para que lleguen personas heridas, ¿verdad? Personas que necesitan ser restauradas, personas que necesitan encontrarse con Jesús, tenemos que estar preparados para caminar con ellas. Esas también son zanjas, todas esas cosas son zanjas, y esas zanjas son nuestra responsabilidad. Quizás no parecen zanjas tan espectaculares como aquello por lo que hemos estado orando, ¿verdad? Porque nosotros oramos directamente por el resultado. Por el proceso, ya veremos. Oramos por el resultado. Pero eso es parte de preparar el terreno. Porque pedirlo es súper fácil, ¿verdad? Por pedir, que no quede. Por pedir sabemos pedir todo. Pero prepararnos para sostenerlo es otra cosa. Y como iglesia necesitamos permitir que Jesús nos prepare a cada uno de nosotros. Y eso también significa volver a aprender a orar juntos como iglesia. Seguramente estarán empezando otra vez. Ya viene la pesada con la cantaleta de oxígeno y con el mismo rollo de siempre. No me importa, de verdad, que piensen que soy una pesada. No me importa. Tenemos que orar todos juntos. Está muy bien que tú ores en tu casa, que tú tengas tu devocional, que tú tengas tu listado, que tú tengas lo que tú quieras. Está bien, pero no necesitamos solamente orar a nivel personal, porque cuando tenemos necesidades personales, enseguida nos acordamos de Santa Bárbara, ¿verdad? Cuando truena, ahí todo el mundo se acuerda. Tenemos que reunirnos físicamente, buscar juntos a Dios. Permanecían unánimes, dice la versión de Reina Valera, ¿verdad? Hablando de la iglesia primitiva. Tenemos que interceder juntos, no uno por aquí y el otro por allá, juntos por esta iglesia, por las personas que ya están, pero también por las personas que aún no han llegado, por las decisiones que tenemos que tomar y por aquello que creemos que Dios quiere hacer entre nosotros. Porque si estamos hablando de visión, necesitamos buscar juntos esa visión en la oración. Porque si Dios responde a algunas de las cosas que llevamos años pidiéndole, no queremos simplemente recibirlas y ya está, sino que queremos estar preparados de verdad para poder cuidarlas y que Dios nos ayude también a depender de lo que solamente Él puede hacer. Nuestra parte es cavar, ahí no queda otra. La suya es mandar el agua. Y antes de terminar, ya estoy terminando, quiero volver a algo que dijimos al principio. Cuando hablamos de visión, muchas veces reducimos esa visión a lo que nos gustaría que pasara en el futuro, a lo que queremos conseguir, a nuestras metas, a nuestros planes, a nuestros sueños, ¿no? Pero tener aspiraciones personales no es que sea malo, pero existe un peligro. Y el peligro
el error en el que podemos caer, que nos puede hacer desviar, es pensar que la vida cristiana consiste en decidir lo que nosotros queremos hacer y después pedirle a Jesús que nos ayude a conseguirlo. Pero ese nunca fue el plan de Jesús. Ustedes pueden abrir la Biblia y mirarla de atrás para adelante. Ese nunca fue el plan de Jesús. Jesús en ningún momento dijo, vengan conmigo y yo les voy a ayudar a cumplir todos sus sueños. Va a ser todo maravilloso. Van a estar plenos en ese sentido de que van a conseguir todo lo que quieran. Jesús dijo en verdad algo que es más incómodo. Y yo creo que como es incómodo, por eso a veces lo ignoramos. Pero aunque es incómodo, es infinitamente mejor que ven que voy a cumplir tus sueños. Jesús dijo una sola palabra. Síganme. Síganme. Y seguir a alguien significa que el que va adelante es el que está marcando la dirección, ¿verdad? Significa que él va adelante y nosotros vamos ¿dónde? ¿Más adelante? Detrás, ¿verdad? Él va adelante y nosotros vamos detrás. Y vamos siguiendo sus pasos, tratando de parecernos cada vez más a él y también ayudando a otros a hacer lo mismo. Por eso la primera acción de la que hablábamos en esta mañana es tan importante. Escuchar antes de movernos, prepararnos, ¿verdad? Porque no se trata de convencer a Jesús para que Él bendiga nuestros planes, para que se venga con nosotros, para que se una a la fiesta, ¿verdad? Sino que se trata de aprender a caminar detrás de Él. Y eso debería cambiar completamente la manera en la que entendemos la visión para nuestra vida, porque no se trata de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, sino que se trata de lo que Él quiere hacer. Se trata de que su visión también es para esta comunidad, porque el IENAI no existe para cumplir la visión de Airán y Marta. El IENAI no está para cumplir las expectativas nuestras, ¿verdad? Ni siquiera se trata de construir la iglesia que nosotros pensamos que sería ideal, que sería perfecta. Jesús dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Así que, ¿de quién es la iglesia? Suya, ¿verdad? La misión y la visión son suyas. Las personas son suyas. Y nosotros simplemente tenemos el privilegio, todos nosotros, no estoy hablando de mí y de Airán, todos nosotros tenemos el privilegio de poder participar en lo que Él está haciendo. Así que la pregunta no es solamente cómo queremos que sea el IENAI dentro de unos años. La pregunta es, Jesús, ¿qué quieres hacer tú en esta iglesia y a través de esta iglesia? ¿Qué es lo que quieres hacer en Fuerteventura? ¿Qué es lo que quieres hacer en el lugar de misión de cada uno? Y cuando Él nos muestra la dirección, entonces ahí nos va a tocar preparar, cavar, ordenar, formarnos, madurar, crear espacio y aprender a cuidar a otros mejor. Porque queremos estar preparados, ¿verdad? Para participar de lo que Él quiere hacer. Así que quizás hoy no necesitamos salir de aquí con todas las respuestas, que ya les digo yo que no vamos a salir con todas las respuestas. De hecho, más que respuestas, te reto a que te lleves esas 3 preguntas y que le des vuelta. Jesús, ¿hacia dónde quieres llevarme? ¿Qué debería empezar a preparar hoy? ¿Qué necesitas preparar en mí para que pueda sostener aquello en lo que quieres involucrarme? Porque al final se trata de eso, de escuchar hacia dónde Él nos quiere llevar, de preparar lo que nos corresponde y de depender de Él para lo que solamente Él puede hacer. Porque no estamos preparando nuestra vida para conseguir nuestra visión, sino que estamos preparando nuestra vida para conseguir participar en la suya. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque cada vez nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Y perdónanos porque a veces escuchamos, pero como el que oye llover, Señor, lo dejamos correr como si no fuera con nosotros. Y te pedimos perdón porque sabemos que muchas veces descansamos en ti en cosas que no deberíamos estar descansando.
Muchas veces queremos delegar o pasar de lo que es nuestra responsabilidad, Señor, y te pedimos que seas tú incomodándonos en ese sentido, que nos hagas sentir que de verdad tenemos que formar parte, porque la iglesia es tuya, la misión es tuya, la visión es tuya, todo es tuyo, las personas, todo es tuyo, Señor. Pero tú nos das ese espacio para que nosotros podamos participar de lo que tú estás haciendo. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables claramente de qué es lo que tú quieres hacer con esta iglesia, con esta isla, con nuestras familias, con nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú nos hables y nos muestres claramente, Señor. Pero no solamente para tener la información y saber más cosas, Señor, sino para poder empezar a prepararnos, Señor. Para poder estar listos para cuando tú nos des todas esas cosas por las que llevamos tanto tiempo orando, Señor. Te pido que trabajes en el corazón de cada uno, Señor, y que seas tú moviendo, Señor, a tu iglesia. Que seas tú, Señor, preparando todo para que podamos estar preparados para poder recibir, Señor. Porque muchas veces queremos recibir a tanta gente y queremos restauración y queremos avivamiento y queremos un montón de cosas que son súper buenas, pero en realidad no estamos preparados para sostener todo eso. Así que trabaja en cada uno de nosotros a nivel personal. Haz nuestro carácter más como el tuyo, Señor. Lima de nosotros y quita todas esas cosas que no convienen, que no cooperan. Y también trabaja en nosotros, Señor, como iglesia. Ayúdanos a caminar hacia donde tú quieres que caminemos, Señor, y ayúdanos a ser la iglesia que tú soñaste que teníamos que ser. En el nombre de Jesús, amén.